Bueno, Víctor Hugo, muchas gracias y compartimos la emoción y la alegría de estar todos juntos, los periodistas de C5N, celebrando, y en lo que a mí corresponde, con Alejandro Berkovich, con quien comparto desde hace ya varios años la alegría y el honor cotidiano. Se ha sumado en los últimos meses Mariano Hamilton, gran profesional también, así que con ellos es un honor compartir este minuto 1 de hoy. Comenzamos aquí en la pantalla de C5N, minuto 1, la realidad, lo que otros no te cuentan, lo que otros te ocultan, aquí diariamente te lo contamos. Enseguidita te vamos a estar comentando los allanamientos que hubo en la tarde de hoy en varias oficinas de la Casa de Gobierno y en varias oficinas también públicas por el tema Avianca, vuelos y viajes privados del presidente Macri. Del tema Flybondi. La justicia quiere saber de quién es Flybondi. Varios allanamientos que la justicia ha iniciado porque venía haciendo requerimientos al gobierno nacional, al Poder Ejecutivo, que no fueron respondidos. Y hay allí, sobre todo, una gran sospecha sobre vuelos contratados por la Secretaría General de la Presidencia, que han costado mucho dinero al Estado, mucho dinero, porque se habla del avión presidencial archivado por esta administración. Ahora quieren comprar otro, también de eso quiere saber la justicia, pero se está gastando mucha plata del erario público en vuelos privados contratados para trasladar muchas veces al presidente o a la comitiva presidencial. También el caso Odebrecht y una definición, ayer adelantábamos, hoy lo confirmó el fiscal Federico Delgado, que puso en duda a todos aquellos que estuvieron relacionados a la obra pública en la Argentina. Ayer lo anticipábamos, no te lo contaron a vos, que Ángelo Calcaterra y Lázaro Báez tenían el mismo domicilio fiscal en La Rosadita. No te contaron a vos que Ángelo Calcaterra también utilizaba la financiera IGS, la misma que utilizaba Lázaro Báez, y donde todos contaban la platita. Bueno, mucha de esa plata podría haber sido también de Ángelo Calcaterra, el primo presidencial, hoy por hoy muy complicado en las investigaciones por Odebrecht. Pero comenzamos con esta alerta en minuto 1 de hoy. La justicia intimó esta tarde al Ministerio de Salud a que dé toda la información sobre la verdad del plan Cunita, que el gobierno de Macri ha suspendido y que hoy gasta 100.000 pesos por mes para alquilar, 1 millón de pesos, 100.000 pesos no es nada, 1 millón de pesos por mes para alquilar un galpón donde está todo el kit, mismo kit que ha dejado de usar Mauricio Macri y el actual gobierno, que ahora se está transformando en política de Estado, política nacional en Estados Unidos. Por eso nos podés acompañar esta noche con el hashtag CunitaYanqui. Tal vez, ahora como la utilizan en Estados Unidos, aquí el gobierno de Cambiemos la empiece a utilizar. Darío Villarroel, esta información que estamos adelantando aquí en minuto 1, ¿de qué se trata? ¿Qué tal, Gato? Bueno, hoy a las 2 de la tarde salió un oficio al Ministerio de Salud para que informe qué ha pasado desde octubre del año pasado hasta ahora con casi 150.000 cunitas que eventualmente el juez Claudio Bonadío dijo que había que destruir. Bueno, como hay información que la destruyeron y había otros elementos en las cunitas, porque más allá de la cunita y la bolsa de dormir, que era lo problemático, según Bonadío y una pericia que se hizo, hay otros elementos como chupetes, juguetes, pañales, que son muy caros y que el Tribunal Oral número 1, que va a ser el juicio oral de acá a un año, quiere saber qué está pasando con ese material que obviamente, Gato, le puede servir a muchas familias y que está ahí detenido porque recordemos que cuando comenzó el plan se entregaron
muchas cunitas. Claro. Y la gente la está usando y no pasó absolutamente nada en ningún caso, con lo cual realmente eran buenas. Además, debemos decir acá, la Sociedad Argentina de Pediatría, sin ningún tipo de connotación política, ha dicho que el plan funcionaba en forma perfecta. La Sociedad Argentina de Pediatría. Es decir, acá están, estos son los depósitos. Allí realmente es algo totalmente injustificado. Es solamente una decisión política del gobierno de Macri. Como era un plan muy bien utilizado y que sirvió incluso para reducir la mortalidad infantil en la Argentina por el gobierno anterior, lo dejaron de lado, lo desecharon. Enseguida también vamos a estar hablando con el ex ministro de Salud, justamente Daniel Goyan, quien nos va a informar sobre la verdad de este plan. ¿Cuál es la verdad sobre este plan? Pero vamos a repasar algunas de las cuestiones que en su momento dijo el juez federal Claudio Bonadío, que cometió la torpeza de pedir que se queme eso y que después por una reacción de la sociedad se evitó la quema. Suspendió en su momento la orden de Bonadío la distribución, destruyó 60.000 Moisés sacos de dormir argumentando que resultan riesgosas para la salud de los bebés y la custodia y almacenamiento de los cunistas generan importantes costos a la Administración Pública Nacional. Esta es la orden que finalmente no se cumplió y ahora paga 1 millón de pesos del Estado Nacional para algo que tendría que estar muy bien distribuido. Doctor Goyan, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches. Feliz día del periodista. Bueno, muchas gracias. ¿En cuánto redujo la mortalidad infantil el plan Cunitas en la Argentina? Bueno, mira, nosotros lo pusimos en marcha hacia mediados del 2015 y durante ese año se redujo la mortalidad infantil casi en un punto. Son 700 chicos, porque a veces uno dice un punto y no sabe qué significa. Y marcó un hito porque en los últimos 8 años siempre venía disminuyendo la mortalidad infantil, pero nunca había disminuido en esa magnitud en un año. Así que no solamente por eso, sino el 89% de las mujeres que tenían sus niños en maternidades seguras, esto es que tienen todas las condiciones para cualquier eventualidad corregir el problema tanto de la madre como del niño, se logró que en ese periodo tan corto subiera a casi 94%, con una expectativa de llegar al 99% de todas las madres con sus 5 controles y teniendo sus hijos en maternidades seguras. Claro. Fue un éxito sanitario extraordinario, pero no acá, en todo el mundo. Porque es una idea que se había importado de Finlandia, ¿no? Finlandia empezó por la década del 30 y la década del año 49 se masificó, porque primero eran para las mujeres de bajos recursos. Luego la reciben todas las finlandesas, independientemente de su capacidad económica. Con lo cual, esto es tan exitoso que fue llevado a Estados Unidos, a Francia, a Canadá, a México. Ahora, ¿por qué considera que el gobierno de Macri prácticamente lo prohibió? Lo sacó, se burlaban en algún momento de que eran cajas de cartón. Vamos a mostrar ahí, porque vamos a ver primero el éxito que está generando ahora en Estados Unidos, ¿no? Preparamos esta pequeña placa con datos de lo que está pasando ahora en Estados Unidos, que se llama Baby Box. El objetivo, justamente, me parece que estamos un poco mal con... el objetivo, disminuir la tasa de mortalidad infantil. Precio, $70, y van desde los $70 a los $225, es decir, 1.120 a 3.600 pesos argentinos. Convenio en Texas, Ohio, Alabama y Virginia se entregaban gratuitamente. Y ahora, de estos estados, está pasando a ser prácticamente un plan nacional, porque como en estos estados fue un éxito, ha pasado a ser prácticamente a implementarse en todos los estados de Estados Unidos. ¿Y por qué cree que el gobierno de Macri prácticamente lo prohibió? Primero una cosa, ¿no? El programa nuestro era muchísimo más completo. Primero entregábamos una cuna de MDF que es fibra de madera, diseñada por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UBA. Digamos, excelencia en quien diseñó. Tenemos todas las comprobaciones. Luego teníamos 34 productos, porque no era solamente el fin sanitario, que era lo más importante para nosotros como sanitaristas. Tenía el concepto de darle realmente un kit de primer nivel, que recibimos críticas
incluso gente que está en el actual gobierno, que nos decía, pero parece prendas de, bueno, no quiero mencionar un nombre comercial muy conocido, que creo que... Usted me lo dijo esta mañana a la mañana. Sí, parecen prendas de Chiqui. Entonces, tal vez si hubieran sido de Chiqui no hacían problema. Claro, era como que les caía mal que fueran cosas de tanta calidad. Y eran 34 productos en las cajas que se entregan en Finlandia y Estados Unidos, son muchos menos, llegan 10 productos, 12 productos. Además, la comunidad de diseño de la Argentina valoró muchísimo todo el kit. O sea, estamos hablando de personas que académicamente están muy preparadas y ellos valoraron absolutamente qué era lo que se entregaba. Decían, esto es realmente primer mundo. Pero además, en todo el proceso. A ver, podemos comparar, la Sociedad Argentina de Pediatría. Me permite un minuto, podemos comparar la imagen, porque es bueno ver que en Estados Unidos sí es prácticamente una caja. Acá era la especie de un Moisés, tenía la forma incluso de un Moisés. En Estados Unidos sí prácticamente es una caja cuadrada donde duermen los chiquitos, ¿no? Este es acá. Esta era la cunita aquí en la Argentina que distribuía el gobierno, ¿no? Diseñada por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de Buenos Aires, ¿no? Y además de MDF, que es fibra de madera. ¿Por qué? Porque además nosotros... Es decir, que no era de cartón, como no, decían, para nada, que era una caja de cartón, que era... Además, fíjense que nosotros necesitamos, a muchos hogares, por las cuestiones del piso y de la humedad, nosotros no podríamos usar una caja de cartón porque inmediatamente se humedecería el cartón corrugado. Exacto. Doctor Belián, buenas noches. El procesamiento que dispuso y que primero un juez y que después ratificó una Cámara Federal de usted y de Aníbal Fernández por haber... digamos, direccionado, por tener la sospecha de que direccionaron la licitación a 6 empresas y que esas proveyeron con sobreprecios las cunitas, es algo que se sigue investigando. Yo, sin cuestionar el aspecto médico, que me parece loable, le pregunto, ¿usted esas licitaciones las armó demasiado apurado para llevar adelante el plan y eso llevó por ahí a que no se compararan tanto los precios? Las licitaciones se cumplieron todos los periodos que marca la ley. Obviamente era un plan priorizado, con lo cual nosotros no queríamos esperar 2 o 3 años porque son 1000 chicos por día. No sé quién se carga en su conciencia que algo que uno puede largar rápidamente no lo haga. Por eso le pregunto. Era un plan priorizado, claramente, pero se cumplieron todos los tiempos que marca la ley. Por otro lado, toda la cadena que evalúa un proceso de licitación, todos los dictámenes del proceso de licitación son todos absolutamente positivos. Es decir, supuestamente lo que decía, que 23 personas de todo rango del ministerio, más los 2 ministros, un ministro jefe de gabinete, nos habíamos puesto de acuerdo en una cosa ridícula, como solo se le puede ocurrir a una persona como Bonadío. No se le ocurre, obviamente. A Bonadío, pero después a la Cámara también. Bueno, también. Es una continuidad jurídica. Absolutamente, digamos, esa Cámara recibe órdenes políticas. ¿Cada kit cuánto costaba, para tener una idea? El kit en ese momento estaba a 7.000 pesos. Y fíjese, yo estoy hablando, en Estados Unidos están hablando de 3.000 pesos una caja de cartón que tiene muchísimo menos artículos que la nuestra. Pero además yo digo una cosa. Esto era 34 artículos, mordillo. Totalmente, todo el ajuar para la madre, el hijo, todo para llevar las cosas, los bolsos. Es un kit que ahí está. Ahora es un pecado ver todas esas cajas allí. Hoy hay un diputado nacional que pidió que se las entreguen para repartirla en una de sus provincias, creo que es en Neuquén. La verdad que es un pecado. Río Negro. Río Negro. Martín Doñate es el diputado que pidió públicamente que se las den, que las va a repartir porque hay muchas necesidades en Río Negro. Es un pecado, porque además si ayudó a disminuir la mortalidad infantil. Usted hablaba hoy, si lo quiere repetir, de que esto únicamente se justifica en un odio de clase. No, a ver, mandar a quemar las cunas, ¿de qué otra manera se puede entender? A mí me remite a cuando en el año 56, Escurra, la asistente social que hizo el informe famoso sobre lo que encontró en los hogares escuelas de la Fundación Eva Perón, y que decía en el informe, indignada, cómo había vajilla de Checoslovaquia o la calidad de las frazaditas, de las camas. Bueno, a ver, son 2 concepciones de la vida. Para nosotros es justo que eso sea así, que la gente humilde tenga lo mejor, y para otras personas no lo es así. Pero es una cuestión de decisión política y de ideología de cada uno, eso no se puede, no es judicializable si yo le quiero dar como gobierno buenas cosas a la gente. O sea, usted nos puede decir a la audiencia la importancia que tiene la distribución de las cunas ahora, en el invierno, en una época preinvernal, porque según tengo entendido, crece la mortalidad infantil y las cunitas lo que hacían servían para
solucionar el problema del Claro. colecho, ¿no? El kit tenía dos funciones. Una función sanitaria, claramente, que era la madre haciendo los 5 controles, porque fíjese que aún a pesar de asignación universal por embarazo, por hijo, el programa Nacer y todo lo que se estaba haciendo que reducía la mortalidad, todavía teníamos un 6% de mujeres en la Argentina que llegaban sin controles, Claro. y casi un 28% que llegaba con menos controles de los necesarios. Entonces la primera cosa era sanitaria, claramente que bajar la mortalidad infantil, como se logró en todo el mundo y como se estaba logrando aquí, y que las madres nacieran en maternidades seguras después de todos sus controles, etcétera. Gato, Ahora, después tenía una parte social, que era esos 40 y pico de mil kits que se entregaron. Se hicieron más de 20.000 encuestas telefónicas de satisfacción. No un solo reporte de algún problema de nada, y solo fue agradecimiento y alegría. Ver esas madres llevándose los kits emocionaba, realmente emocionaba, porque jamás pensaban que iban a poder tener eso. Entonces, realmente hay que ver las dos partes. Para nosotros son importantes, lo sanitario y lo social. Y en este momento, más que nunca, ¿por qué? Porque encontramos mucha gente que está viviendo en condiciones de vida que se van empeorando, y tenemos el problema de la cunita o del Moisés cuna, porque es un Moisés hasta los 6 meses, no es una cuna, se sabe, obviamente. Claro. Con eso logramos evitar el colecho. El colecho explica Claro. la mitad de las muertes que se dan en los chicos Exacto. por muerte súbita hasta los 6 meses. Entonces, esa era una de las cuestiones. Y la otra de las cuestiones, le vuelvo a repetir, que las madres hicieran todos sus controles y nacieran en maternidades seguras. ¿Tiene cifras de tasa de mortalidad infantil actual? El 2015, que es el último año medido, 9,7. O sea- Bajó del 10,6, del 16,5 en el 2003, casi 7 puntos, que son casi 28.000 chicos. Darío, querías agregar. Sí, hay que decir algo, que se pueden separar las dos cuestiones. Claro. Una cuestión es el tema procesal, Totalmente. vamos a esperar el juicio, y otro tanto evaluar lo de las cunitas. Porque a lo mejor, cuando termine esto, son absueltos todos los procesados, como creo yo que es lo que va a pasar, cuando un tribunal oral vea las pruebas, haga las perillas, y esto va a pasar de acá a un par de años. ¿Y qué Obvio. pasa con las cunitas? No, evidentemente que las dos cuestiones se pueden separar. Uno puede ser una política de Estado y lo otro, si hubo sobreprecio o no, es por Claro. una cuerda separada. Pero además enseguidita, Berco nos va a dar los últimos datos de UNICEF sobre pobreza en la República Argentina y sobre lo que recomienda UNICEF que se incrementen programas de asistencia social. Es decir, este plan vendría muy bien. Ahora, senador, ¿por qué el gobierno toma esta determinación? Mire, primero, mi respeto al doctor. Creo que lo que está en discusión no es la decisión política, sanitaria y asistencial. Me parece, como bien lo dijo el doctor Villarroel, se trata de una decisión de administración, de posible administración fraudulenta, digamos, no tiene nada que ver. Me parece que la política asistencial era correcta y loable. Lo que está en juego es la responsabilidad de los funcionarios en Está la bien, toma pero de... mientras se espera eso, ¿por qué no y se el sigue gobierno repartiendo? está como custodio de las cunitas. No, pero ¿por hay qué no decisiones siguió el plan? judiciales, ¿Por hay qué no decisiones siguió el plan? judiciales que no podemos Investiguen nosotros todo, pero que siga el plan. soslayar. Hay una decisión judicial que ordenó al gobierno ser custodio de las mismas. Pero no discontinuar el plan. Es decir, lo que no se entiende No, bueno, eso es es que una si el decisión plan política. claro, la decisión Es una política de decisión discontinuar el política. plan Pero y de asumir cada 2.000 chicos gobierno que se tiene mueren. sus Ese es el problema. programas. En realidad, quien tiene la decisión- Pero el problema, senador, es que el gobierno de Macri no suplantó el programa Cunitas por ningún otro programa. Sí, hay No, programas no hay. alternativos. No es me ese el parece, programa Gustavo, elegido, pero hay otros Pero programas no hay un programa asistenciales, que por supuesto sí. reemplace el otorgamiento de ese kit, porque, a ver, sabemos la cantidad de No, programas que se han reducido. Pero hay otros y el programas porcentaje. asistenciales, ¿no? Y de hecho, en la gestión anterior, recién en el final, se acudió a este programa. Todos los demás anteriores no lo habían hecho. A ver, Miriam. No, me parece que hay como dos planos de una discusión que se confunde. Una, si tienen problemas, como también se mezcla en esto que tienen problemas, yo no soy perito para saber si tienen un problema o no, la pericia no puede durar 1 año y medio, porque hay cunitas, hay materiales que se vencen, a un bebé no le podés dar cosas que están guardadas y vencidas, entonces esto también va en la calidad de lo que recibe la gente. Las pericias tendrían que haber sido inmediatas y que este material no quede ahí guardado en un lugar. Después, me parece que hay otra cuestión más profunda y que llevaría mucho debate: ¿para qué utiliza las denuncias de corrupción la derecha como un gobierno neoliberal como este? Las denuncias de corrupción son puestas en función de cercenar derechos o, en otros casos, como lo vemos también en la obra pública, de cambiar una camarilla corrupta por otra. Ese es todo el objetivo que tienen. Entonces, me parece que hay que separar los planos.
hay casos, bueno, paradigmáticos como el caso de Brasil. Vemos para qué terminan sirviendo las denuncias de corrupción, para poner un gobierno ajustador contra el pueblo trabajador. Esto no significa que no hay que investigar Obvio. los casos de corrupción y hay que discutir quiénes investigan, porque ya lo de Bonadío es un clásico. Totalmente. Victoria Tolosa Paz, que es una dirigente de la ciudad de La Plata, están acostumbrados a andar mucho por los barrios y habrán tenido la experiencia de esto, ¿no? No, no solamente la experiencia, sino que en función de lo que decías y anunciabas recién, esto justamente demuestra la incapacidad del gobierno nacional de dar respuesta a la población más vulnerable y además a la población más vulnerable, dentro de los más vulnerables, a las madres solteras, jefas de familia, con los chiquitos recién nacidos. Me parece que van por dos andaliveres distintos. Una cosa es la situación judicial, pero independientemente de eso, no solamente podemos permitir que se venzan esos 60.000 kits de cunas, sino que además una decisión de cortar esa política asistencial que venía a dar respuesta a esa población vulnerable. Y esto va de la mano en un momento donde UNICEF acaba de decir que hay 5.6 millones de niños pobres en la República Argentina y que 1.3 millones de esos niños pasan hambre. Entonces, en ese contexto, no, por supuesto, se agrava no solamente el abandono de los 60.000 cunitas, sino además el abandono político para dar respuesta a esa población vulnerable. Senador. No, a Victoria la conozco, ambos somos de La Plata, y cuando habla de los barrios vulnerables, me gustaría recordarte que en la gestión de ustedes, en la ciudad de La Plata, 155.000 personas viven en condiciones vulnerables, en barrios con muchas carencias, cuando al inicio de la gestión de ustedes había 50.000. Es decir, ustedes triplicaron la gente en condiciones habitacionales y condiciones socioeconómicas muy débiles. Es decir, el asistencialismo que este gobierno no cortó, elige otros programas, no solo eso, sino que aumentó la asignación universal por hijo, agrandó el espectro. Es decir, nosotros estamos sosteniendo algo que ustedes triplicaron, digamos, estamos haciendo lo imposible para sostener una pobreza que ustedes llevaron al 30% durante 12 años. No, la verdad, Juan Pablo, que no comparto para nada, porque además tomando cualquier indicador, cuando Néstor Kirchner tomó la presidencia, la pobreza en la Argentina estaba por arriba de los 50 puntos, y en cualquiera de las discusiones que me quiera llevar, ¿en qué índice dejamos la pobreza cuando se retiró Cristina Fernández de Kirchner? ¿Querés el 16 que dio el observatorio en el mes de septiembre del 2015, el observatorio de la UCA? ¿Querés el 20 y pico? La que quieras, es mucho más inferior de la que hoy padece la Argentina después de un año y medio que gobierna Cambiemos. El de la UCA dijo 29,6, 29,6 dijo, y hoy está en 30%, prácticamente igual que como la dejaron ustedes después de 12 años, con las hojas 600, con crecimiento a tasa china. No hicieron nada por la pobreza, la dejaron igual o peor. La verdad que no lo comparto, y además no lo comparto. Por supuesto que sí, cuando agarró Néstor Kirchner, obviamente veíamos de una explosión social. Claro que sí, claro que sí. Esa era la Argentina. Obviamente que veíamos de una explosión muchísimas cosas. La pobreza, pero habíamos superado ahora, el hambre. Promedio, y hoy vuelve el hambre. Hoy vuelve el hambre a la provincia lo dejaron de Buenos Aires, en 30 puntos de pobreza, es decir, fracasaron. Pero gobiernan ustedes, Juan Pablo, den respuesta a la ciudadanía. Hay sectores vulnerables que están esperando que ustedes den pero respuesta. Ustedes dejaron 30% de lleven adelante pobreza. políticas de 12 activas para años subsanar inmejorables para la Argentina, dejaron 30% todos de los que miran saben que ustedes gobiernan y que tienen que dar respuesta a ese sector de la población que es el que hoy dejaron paga 40% de la provincia sin cloacas. ¿Qué propuesta tienen? Sin Vos formás parte de un gobierno. ¿Qué dejaron. propuesta tienen para ese sector vulnerable? Es una discusión de daño parcial. A ver, un minuto, doctor. No, a ver, dejen de mentir. La verdad, le voy a decir, es imposible, técnicamente hablando, imposible que el relato suyo pueda convivir con bajar casi 7 puntos la mortalidad infantil. Es imposible, imposible, técnicamente imposible. No mientan más. Todo el mundo sabe absolutamente lo que pasó en la Argentina. Y los programas que hoy subsisten, que dejamos nosotros, ¿saben cuál es el problema? Que cuando uno va a los barrios, lo que ve que eso que era un complemento del trabajo formal, hoy desapareció el trabajo formal. Y no se puede vivir con los 2 o 3 mil pesos de lo que por suerte dejamos como asignación. No se puede, porque destruyeron el trabajo formal y están destruyendo el informal en base a todo lo que está pasando en la economía. Entonces, digo, es absolutamente... Bajó en América Latina, bajó la pobreza menos en la Argentina. Es absolutamente mentira, no mientan más. Bueno, ¿y saben por qué? La gente lo sabe. ¿Y saben
sabe qué es lo que va a pasar, la gente en el conurbano bonaerense se lo va a demostrar. Bueno, que vamos sabe a qué es lo ver. que está pasando y va a ver lo que Digamos, va a pasar con las elecciones. Veremos en las A elecciones. ver, De vamos hecho, ya a los tuvieron. datos de UNICEF que se dieron a conocer hoy y las recomendaciones para la Argentina. A ver, Co. Sí, Gato, lo primero y lo sobresaliente es que UNICEF, basado en datos del INDEC, lo que hace notar es que la pobreza en el segmento de los niños, niñas y adolescentes afecta mucho más que en el total de la población. Son en total 5.600.000 los niños, niñas y adolescentes pobres que viven en la Argentina y 1.300.000 los que pasan hambre. Estos son los datos totales. Ahora, fíjense ustedes, la pobreza total, la infantil y juvenil, es el 47,7%. O sea, si 1 de cada 3 argentinos es pobre, casi 1 de cada 2 niños y adolescentes argentinos es pobre. Este es el drama, la foto. Ahora, eso tiene lugares específicos donde golpea más, tipos de hogares donde la pobreza y la indigencia golpean más. Y eso es lo que vincula el informe que hoy dio a conocer UNICEF sobre Argentina con lo que estamos discutiendo hoy, el Plan Cunita y los planes asistenciales en general. Volvamos a esa placa, fíjense ustedes, en hogares con jefes desocupados, la pobreza tiene una incidencia del 85% para los niños, niñas y adolescentes. Es decir, los niños, niñas y adolescentes que viven en hogares con un jefe desocupado son en un 85% pobres. En hogares que tienen por jefe a un empleado en negro, un empleado informal, es un 65%. Mientras que en hogares con una jefa mujer, atención a esto, es un 55%. En todos los casos, más que el promedio de la pobreza medida por el INDEC, no medida por UNICEF. UNICEF lo único que hizo fue procesar estos datos. Ahora vamos a las recomendaciones de UNICEF que hace en este informe que se difundió hoy, pero además que accedimos a discutir con uno de sus autores, con Sebastián Weinstraub. Lo que dice es que la asignación universal por hijo, las transferencias monetarias en general, pero la asignación universal por hijo en particular, reduce la indigencia infantil y juvenil en un 30,8% y reduce la pobreza infantil y juvenil en un 5,6%. ¿Por qué digo que UNICEF hace hincapié en esto? Porque lo que dice el informe de UNICEF es que hay que tener mucho cuidado con ajustar esto. Con que el ajuste postelectoral pase por mantener en términos nominales esos 1.243 pesos que hoy cobra alguien que accede a la asignación universal por hijo, pero que eso se lo siga comiendo la inflación, es decir, que no se actualice o no se incremente. La UNICEF lo que dice es hay que incrementarlo. Y fíjense la tercera de las placas, lo que muestra. La pobreza extrema infantil juvenil, o sea, el hambre, la indigencia, en hogares monoparentales, acá tenemos dos tipos de hogares que sufren especialmente la pobreza. Los monoparentales, básicamente madres solteras o separadas que sostienen a sus hijos, y los hogares extendidos, que incluyen a tíos, abuelos. Un típico hogar pobre suele hacerlo, incluir a tíos, abuelos, primos. Bueno, en los monoparentales, con la asignación por hijo, la pobreza extrema afecta en un 21% a los niños que viven en esos hogares. Si no existiera el AUH, saltaría inmediatamente al 28%. La diferencia es prácticamente una cuarta parte. Y en los hogares extendidos, también típicamente pobres, como decíamos recién, con asignación por hijo, la pobreza extrema afecta al 12% de los chicos y sin asignación por hijo lo haría a un 17%. Ahí la diferencia es del 30%. ¿A qué va este desglose? A que justamente lo que no hay que dejar caer son los planes que complementan, las transferencias, por no decir planes, que es una palabra bastante bastardea, las transferencias monetarias que en todo el mundo existen para los sectores más postergados, lo que hacen es morigerar este drama, el drama de la pobreza y la indigencia. Igual lo que infantil. vos dijiste es perfecto, porque no solo se deja caer dándolo de baja, también se deja caer planchándolo, es Por decir, supuesto. no ajustándolo por inflación. Por supuesto. Que esto es lo que ocurrió en muchos planes que fueron no anulados, sino planchados. Y un fenómeno nuevo que hay en la Argentina y que no nació con el gobierno de Cambiemos, que viene desde antes y es muy importante analizarlo, es que
trabajadores son pobres. O sea, trabajar no alcanza para salir de la línea de la pobreza. Exacto. Y eso Sobre todo en negro, ¿no? Sobre todo. Claro, es algo, el kirchnerismo, si hay algo que marcó toda su gestión, es que estuvo un tercio de la población casi trabajando con trabajo en negro, no registrado, para decirlo con el término correcto. Y eso lleva a que esas familias sean pobres. Los índices son terribles. 8.000 pesos el promedio salarial de un trabajador. Entonces después nos preguntamos cómo puede ser que haya chicos que sean soldaditos de la droga en lugares como Rosario, donde por trabajar en una empresa de línea blanca, que es lo que hay mucho en esa ciudad, se cobra alrededor de 8.000, 9.000 pesos. Soldadito de la droga, 14.000. Bueno, ahí tenés la explicación de muchos otros fenómenos sociales que no se pueden separar. Y digo, esto no empezó ahora, viene del gobierno anterior, y este gobierno lo que está haciendo es profundizando con estas medidas esa situación. Victoria, ¿y esta realidad cómo la palpan ustedes? Bueno, la verdad que la palpamos todos los días, porque la verdad que con respecto a los 1.243 pesos que percibe hoy una madre que recibe la UH, lo que te dicen las mujeres en los barrios es, nosotros antes percibíamos como único ingreso la asignación, pero mi marido, es lo que decía el doctor, estaba con una changa, era un trabajador de la economía informal, pero con eso podían sostener no solamente la alimentación de esa familia, sino ir mejorando las condiciones de su vivienda. Hoy eso no está en los barrios, Gustavo. Hoy lo que está pasando es que las madres no llegan a poder garantizar un plato de comida. Pero no podemos reivindicar la changa tampoco, no porque esa reivindico la condición changa. de precariedad es la que permite barrer esos empleos, como los contratos en el Estado. Macri hizo así, se sacó un montón de trabajadores del Estado. No estamos reivindicando la economía informal, pero la realidad es que durante 12 años se consiguieron 6,5 millones de puestos de trabajo. Y por supuesto que faltaba muchísimo más. Y había muchísimos sectores que podían garantizar lo básico a través de la economía informal, y es parte de lo que teníamos que seguir avanzando, en seguir construyendo es que así son. Puestos formales por eso me de trabajo. molesta tanto Ahora, que nos digan ni este gobierno ellos buscan trabajo, este gobierno, Gustavo, lo que está claro es que no está concibiendo esa manera de generar puestos de trabajo, ni de la economía formal ni la informal, porque si hay algo que empezamos a perder desde que llegó Cambiemos es la posibilidad de seguir generando empleo. Es un gobierno específicamente que está apuntalado al capital financiero, en la famosa timba financiera, no a la producción y al empleo. Entonces, eso es lo que hoy se falta en los barrios de la provincia de empleo Buenos formal, Aires. nadie discute que los últimos 4 años del kirchnerismo no creció un puesto laboral. ¿Cómo que nadie discute? No creció un puesto laboral. Esas son cifras estadísticas, a pesar de que se habían El robado INDEC las dice otra estadísticas. cosa. Eso El está INDEC claro, dice es otra así. cosa. Lean el No INDEC, dice por eso, favor. no dice eso. Ahora, a partir de un primer semestre necesario pero difícil, del primer semestre del año pasado, donde se tuvieron que tomar medidas muy difíciles, a partir de ahí se va notando paulatinamente, lentamente, pero sostenidamente, una mejoría. Y hay algunos sectores muy dinamizadores de mano de obra, por ejemplo la construcción, que hace 3 meses que está creciendo, el último mes a un ritmo de 11%, con la obra pública en su máximo potencial y con la obra privada, por suerte, despuntando. Y eso es muy generador. ¿En qué país? de empleo. Porque eso no lo ve nadie. Te digo la verdad, eso no se ve. Bueno. No se ve en absoluto. Lo que se ve es que la gente no llega a fin de mes, que no Récord de encuentra venta de asfalto, ¿Viste la récord de venta de cemento. No, ¿viste la Expo Empleo 11%, Joven? ¿Viste la Expo 10,8 Empleo aumentó Joven? la actividad. ¿Viste la cantidad de chicos que fueron a buscar trabajo? Sí, que pero- eso es porque pero estallan las ofertas de trabajo. No. Creo que fui muy claro, paulatina, ¿Y sabés qué le lenta, pero sostenida. Yo fui No, muy claro. no, Yo no esa- hablo de explosión, no miento, no oculto No, que es hay que esa problemas realidad de no- ninguna esa realidad manera. no Ahora, existe. la única manera es, a partir de las medidas que tomamos, ¿Cuál es? Sacarle las retenciones a las mineras, a las ojeras. ¿Cuántos empleos Lo de la minera generaron? fue un pedido de De los explosión gobernadores. Porque habló eso- Melconian. Ah, de los gobernadores. Bueno, entonces... Y nosotros estamos de acuerdo filosóficamente con ¿Qué? sacarla. Estamos totalmente Sí, pero de tu acuerdo. filosofía lleva al Tal es hambre. así- Vos tal tendrás es muchas así concepciones que filosóficas, pero llevan al hambre las al pueblo tus retenciones que concepciones bajamos filosóficas. en el agro están generando más actividad económica, No, más empleo y más si hay recaudación algo de que no impuestos derrama antes. empleo Es en la al soja. revés. Mirá, la soja no derrama. No es la industria ni agroalimentaria. riqueza, No, si es la Te más quedaste con el valiosa. concepto Juan, primario que no Juan, existe el problema más. de déficit que generó es innegable. Estamos en un No, nivel no de déficit coincido. muy preocupante No coincido. debido al perdonazo de impuestos No, que no coincido, arrancaron porque- Ustedes en el criticaron gobierno. tanto el relato La kirchnerista agroindustria que está crearon uno más creciendo su perfecto, ¿no? actividad, Porque cierra su todo en lo nivel que de dice. empleo. No. Y a su vez recauda más impuestos que antes, por una mayor actividad. En términos sí. netos, No, no es así. La verdad que no, Juan. Es que no es Además, así. el La verdad déficit lo dice el fiscal INDEC, está, ahorita el interior con de la relación provincia de al año Buenos pasado Aires. está bajando. Andá a los El año pueblos, que viene vas a ver va a cómo bajar están. otro punto y el que viene otro No, y punto te agrego para una llegar a cosa que preocupa a todos los pueblos de la provincia de Buenos Aires, que es el quite de medicamentos gratuitos. Eso está afectando, te digo, porque vos sos de la provincia de Buenos Aires, además de esa situación explosiva, inundaciones, falta de empleo,
que no todas esas medidas enriquecieron a los ricos, pero siguieron dejando pobres a los pobres. Pero me hablas de inundaciones, son las obras que en 30 años de peronismo no se hicieron. Ya sé que las obras no se hicieron, yo me tuve que ir a vivir de mi casa a los 15 años porque me inundé. ¿De qué sensibilidad me hablan si no hicieron obras para evitar las inundaciones que dejaban que se muera la gente inundada? En La Plata se murieron 89 personas. Conozco. ¿De qué sensibilidad hablamos? No hicieron una obra hidráulica. Pero eso decirle a ella, a mí no sé de qué me estás hablando. Yo todo eso que vos decís lo padecí, pero no tengo nada que ver con con el gobierno kirchnerista. Lo que tengo, lo que vos decís, es falso. A ver, doctor, no, ¿sabés qué historia? Serían un poquito más creíbles si reconocieran aunque sea un pedacito y no mintieran tanto. Pero la verdad que es imposible. Yo quiero decirle que esa palabra que recién tocaste, que era el tema de la explosión. Mire, nadie habló de la explosión, salvo Melconian, ¿no? Que dijo que si sigue así, se va todo... A la mierda. A la mierda. Empiezan a aparecer estas voces porque es preocupante. Tienen más de 1 millón de millones de LEVAC. Tiene un déficit fiscal creciente que sale a decirlo Melconian, Sturzenegger. Por favor, no mientan más. Tiene un déficit fiscal creciente. Dicen que tiene un déficit porque son los números. Dice que tiene un déficit que se va a ir bajando gradualmente. Este año va a ser menor que el año pasado y el año que viene va a ser menor que este. Vamos al tema de la salud y de Cunita. Yo les digo, no mientan tanto, recuperen las cosas buenas, porque Macri lo dijo en la campaña, toda la campaña que después mintió, que iban a respetar las cosas buenas. Por ejemplo, el Cunita es la un muy buen la mantuvimos y la ampliamos. Y si hay un a los proceso autónomos de judicialización o de lo que sea, no tiene nada que ver. Si el programa es bueno, debería continuar. Después que investigue Bonadío todo lo que quiera, no hay ningún problema, no va a encontrar absolutamente nada, está todo bien, pero sirvió de justificativo para defenestrar un programa que es absolutamente exitoso. Pónganlo en marcha. La denuncia es anterior Pónganlo en marcha. Pero perdón, ¿y las computadoras por qué no se distribuyen más? ¿Hay una denuncia también allí? No, en los colegios, en las escuelas. ¿Qué pasó con eso? ¿Sabés? No, el programa se va a seguir implementando desde otro lugar, con otro formato. Gratuitos pero del sí, el remediar. Se van a llevar redes a todas las escuelas, y te digo porque yo soy presidente de la Comisión de Educación y estamos trabajando en la fibra óptica para todas las escuelas de la provincia de Buenos Aires, me consta. Mis 3 hijos van a la escuela pública, y las computadoras desaparecen. La verdad que uno de los programas que recién hacía mención, que es justamente el Progresar y el Conectar Igualdad, digamos, me parece que este gobierno de Macri, junto con la gobernadora Vidal, porque siempre me encargo de decir lo mismo, que Vidal en la provincia de Buenos Aires es Macri y gobierna a imagen y semejanza de Macri, tienen una política que es, por un lado, decirnos que les interesa muchísimo gobernar por los sectores vulnerables, pero cuando vos vas a ver efectivamente dónde ejecutan las partidas presupuestarias, cuál es la política efectiva, te encontrás con estas sorpresas. El Progresar, que llegaba a 1 millón de beneficiarios, hoy apenas podemos, porque no dan datos, suponer que está llegando a 500.000 jóvenes. Entonces, el Conectar lo plancharon, no entregaron nunca más computadoras como se venían entregando. Si hablas con el sector más vulnerable, la madre de 7 hijos, las madres de 7 hijos, la pensión por vejez, la pensión por discapacidad, que se manejó históricamente, que era un derecho universal. Si vos eras una persona discapacitada, tenías la obligación de ir al Ministerio de Desarrollo Social y te daban la pensión. ¿Sabés cómo hicieron ustedes cuando llegaron? Bajaron 60.000 pensiones contributivas de un plumazo. De 330 edificios en la ciudad de La Plata, 280 lo dejaron en emergencia. ¿De qué me hablas? Me parece que tienen una manera 280 en emergencia de infraestructura. Ajustar 75% de las escuelas públicas destrozadas por ustedes. La gente lo que está padeciendo hoy es lo que les va a llegar a ustedes en la votación este año, que es lo que padece el hambre, la falta de medicamentos, la falta de programas, la falta de asistencia con el Progresar, con el Conectar. Y en política de empleo, no te quiero ni decir. Senador, porque lo que eran los famosos repros, ustedes los limpiaron íntegramente. De 75.000 a 30.000. Planchan todos los programas de reactivación económica de la Argentina. Senador, cuando el presidente va al Hospital Garrahan, inaugura algo que ya habíamos inaugurado 2 veces, que es Cibersalud. Y le cambia el nombre, inaugura un nombre, le pone Telesalud. ¿No quedaría mejor que dijeran, bueno, esto lo hizo el gobierno anterior, lo vamos a continuar, lo vamos a mejorar? Pero no mientan diciendo que lo hicieron ustedes. No mientan del 30.000 kilómetros de fibra óptica que se extendió en el país. No es una creación nuestra, es una creación del gobierno anterior que nosotros la valoramos. Hay que decirlo, ¿sabe por qué? Pues serían un poquitito más creíbles. Serían un poquito más creíbles. Entonces mienten, dicen, lo hicimos nosotros. Yo lo inauguré 2 veces, yo lo inauguré. Entonces, estas cositas son las que a veces molestan un poquito. Cambien esa forma de ser, reconozca que hubieron cosas buenas
buenas y mejórenlas. También Devuelvan ustedes el inauguraron cunista. Cáscara que nosotros No estamos importa, dándole devuelvan contenido, el por cunista. ejemplo, el Hospital de la Matanza. Tienen 2 hospitales nuevos listos a estrenar. Pónganlo en uso. Pónganlo en uso. No, varios en La Matanza. Sí. Bueno, los Pero dejamos ustedes lo listos. inauguraron, Si ¿no? hubiésemos Pero lo seguido inauguraron gestionando como nosotros si ya estarían fuera- como si funcionando. estuviese Ahora funcionando llegaron y no ustedes y los funcionaba. cierran, los discontinúan, no le dan un peso, no le dan un recurso. Me permiten, vamos al otro tema que habíamos analizado porque seguramente no lo vas a ver mañana en ningún titular ni en ningún portal de información hoy, pero hubo muchos allanamientos, incluido a la Secretaría General de la Presidencia, por el tema Avianca, vuelos privados, contratos. Darío. Sí, sabemos que está el correo, Panama Paper, el tema de la autopista del Sol, pero para mí, de lo que uno pudo averiguar, el tema de los aviones viene con turbulencia para Mauricio Macri. Esto hay que decirlo porque hay empresas previas que pertenecían al grupo Macri, que están involucradas en empresas nuevas, o en todo caso que viene de la mano de Avianca, donde hay jefes o gerentes que están de los dos lados del mostrador. Y esto es lo que Torres quiere saber. ¿Cómo se dio esta relación entre las empresas? ¿Cómo fue ese pago de $10 millones por una empresa que tenía 3 aviones? McAir, Macri Air. ¿Está claro? Entonces, ¿por qué? A fin de darle, ¿qué? 16 vías para volar ahora a cambio de nada. ¿Seguirán siendo socios o esto se termina acá? Bueno, es un tema complicado, la documentación está en poder del juez y acá hay varios imputados ya. Y esto recién comienza. Repito, todos miran por el correo, todos miran otras causas y esta, que es la más lenta de todas, más allá de que se trata de aviones, para mí es la más preocupante desde el punto de vista estrictamente jurídico. Hay varios delitos, negociaciones incompatibles con la función pública. Para que usted entienda, estar de los dos lados del mostrador al mismo tiempo. Administración fraudulenta, una presunta asociación ilícita. Obviamente esto lo va a decir el juez. Yo no juzgo a nadie y todos gozan de la presunción de inocencia, que es una diferencia de otros que exponen y acusan y juzgan y condenan a exfuncionarios que tienen causas abiertas. Y el tema también de las contrataciones de viajes del presidente, también eso está Claro, investigando. el tema de los viajes, a partir de que el presidente fue presidente, si utilizaba estas empresas o no, para saber si había una relación comercial y eventualmente cuántos viajes hizo, con quién lo hizo. ¿Y todo cómo esto fueron lo que- las contrataciones? Y cómo fueron las contrataciones. Bueno, es un tema que nosotros estuvimos desarrollando acá mucho, ¿no? Y Sobre que todo yo el tema cada vez que Bianco. puedo, cuando hablamos Sí. del correo, que yo digo, no se olviden de los aviones, no se olviden de los aviones. Bueno, Miriam Bregman. Bueno, me parece que él explica un poco la estrategia electoral de Cambiemos, explican por estas causas que se enumeraban, ¿no? Esto de poner a Carrión la capital, de buscar candidatos del estilo de Ocaña o Manes en provincia, creo que tienen que ver con la necesidad de un blindaje moral que necesita un gobierno que llegó prometiendo transparencia y hasta ahora lo que hizo en un año y medio es estar envuelto en escándalos de corrupción. Los Lázaro Báez, los José López de antes ahora se llaman Calcaterra, se llaman Nicky Caputo, es decir, quieren desplazar una camarilla que hacía negocios con el Estado por otra. Esa es la gran discusión. Me parece que siempre volvemos a lo mismo, que es quién investiga, porque acá sabés que según el juez en que esto cae, el resultado va a ser uno o va a ser otro. Por eso nosotros volvemos a insistir en estos días que se discutió tanto lo del juicio por jurados, alrededor del juicio que hubo caso a Ferré, a un femicida y demás, la necesidad de que esté la mirada popular en estos casos. Creo que ahí evitaríamos los Bonadío. Bonadío que es el Ollarvide de antes. Yo cuando hacía denuncias antes de espionaje o algo con el gobierno anterior sabía que caía en Ollarvide. Bueno, ahora vos sabés que una denuncia cae en Bonadío. Entonces creo que hay que discutir profundamente esto, hay que discutir la elección de los jueces, juicios por jurado, para que esté la mirada popular ahí, porque es la que le interesa que no esté esta corrupción, que esta corrupción en la cual los empresarios cada vez son más ricos y las obras cada vez son menos, esté la mirada popular. A ver, senador sobre Alán. eso. No, hablando de juicio por jurado, quisiera también hablar positivamente del Instituto del Juicio por Jurado, pero falta su creación y aplicación ¿Te lo federal. imaginas en un juicio de esto? ¿Te lo imaginas analizando el correo Me parece a un jurado? perfecto, es lo más diciéndole, transparente. no hay para él, es lo no hay más para los transparente- medicamentos del PAMI, no hay es lo nada, más pero sí hay transparente para que hay. perdonarle. Es lo más transparente que hay. Yo creo que sería un proceso... En la provincia de Buenos Aires se está aplicando. Y la es elección de los muy jueces nuevo. también
para que no los elijan El más caso con ayer fue componendas del paradigmático, Consejo de pero la Magistratura. verdad que el juicio por jurado a nivel federal y que trate el caso de corrupción sería un paso muy grande y muy positivo. Victoria, Bueno, yo políticamente, ¿cómo se resuelve esto? Yo creo que políticamente primero la ciudadanía está esperando que la política y quienes nos gobiernan hoy dejen de manipular al Poder Judicial. Los dichos de María Eugenia Vidal el fin de semana fueron totalmente desacertados en ese sentido y me parece que quedó muy claro. Hay un repudio absoluto de la ciudadanía de escuchar a una gobernadora promoviendo un escrache a un miembro del Consejo de la Magistratura porque podía tener una opinión en contrario a lo que ella pensaba que debía hacer. Me parece que justamente se supone que Cambiemos vino con un discurso de cambiar algunas cuestiones que no quedaron claras, porque sí quedó claro que Vidal en la provincia de Buenos Aires con estos dichos demuestra que es cada vez más Macri. No lo invitó a un escrache, digamos, dijo la verdad. No. Hay un integrante del Consejo de la Magistratura que se opone a que un juez Invitó a que sumamente sea corrupto, señalado en la calle, porque es imposible Juan. ser No, más hizo- corrupto que Promovió, Freire. promovió leyó que la fuera acusación? escrachado en la calle. Ahora, ¿Leyó la déjame, acusación? también la gobernadora ¿Leyó la acusación? opinó ¿Por qué cuando es se le- corrupto el juez? Dígame por qué es corrupto. Porque no puede justificar 15 millones de pesos. Perdón, lo investigó la justicia por enriquecimiento ilícito y lo No, sobreselló. digamos, Y en la Argentina, esto- creo que esto hasta es- ahora, esto los es- únicos que investigan no. son los jueces, salvo que el Consejo de la Magistratura tenga alguna ley oculta que dice que pueden investigar. El Consejo no puede investigar. La Magistratura no investiga delitos. ¿No? Investiga, ¿Y entonces? investiga funcionamiento de jueces y su probidad para ser jueces. Bárbaro. Obviamente No hay una que sentencia de Freire las que haya sido declaraciones impugnada. juradas y su estilo de vida no coinciden con un sueldo de juez. Está claro que no coinciden. Me parece ¿Sí? que no es así. ¿Usted leyó la Sí. acusación? Pero volviendo al tema, Leyó la acusación y la Sí, defensa señor, de Freire. sí, señor. Y dígame de dónde Sí, saca leyó los el dictamen 17. Dígame de dónde saca los 17 millones. Por eso, dígame de dónde saca los Ahora va a ir 17. al pleno, pero le No, lo impiden porque busca una protección, ¿no? Porque Está ustedes claro. estigmatizan a uno. Son 5 los que no están de acuerdo. 5 son los que votan. Pandís es el último que dijo no, pero 4 anteriores Que había- también dijeron que no Que y había no dicho corresponde. previamente que iba a acompañar el voto de la mayoría. Ah, no sé lo que dijo previamente. Yo digo que lo ustedes dijo. lo que tienen que Eso hacer lo es dijo la leer los Nación igual. expedientes. Eso lo dijo la lo Nación. Lo dijo Usted no es él abogado, antes. no, perdóneme. Lo dijo él. Usted es abogado. Bueno, me duele que sea abogado, porque para hablar de los expedientes hay que leerlos. Yo cuando me presento acá, leo los expedientes, averiguo. yo leí el dictamen de la mayoría. Lo que hizo y dice Tonelli, que es lo que dijo sí, Pablo Tonelli, sí. un hombre que está usufructuando ese cargo. Es como no podemos cerrar ahí. A ver, Pablo para Tonelli que es un esto señor para que la del justicia, derecho, mire, es un señor del ustedes que derecho. denuncian tanto al gobierno anterior, ¿sabe qué tiene que hacer? Recusar usted a Bonadío. Así la gente cree que otro juez investigue y seguramente le va a creer lo que hace. A Bonadío no le va a creer nadie nada. Ese es un problema que tiene el oficialismo. Estos jueces, sobre todo Bonadío, que todo lo que llega procesa, hay que revisar. De un lado. Porque está el derecho de defensa, Sí, el beneficio y hay de la instancias duda. posteriores, cámaras y instancias posteriores que permiten la revisión de los casos de primera instancia. Tal La cual. decisión Pero a veces hay casos ¿Cuál que es el ni problema? pueden llegar ahí y Bonadío las hace caminar. ¿No le llama la atención que Bonadío Y sea pero el que después procesó está la cámara a para todos los funcionarios? después está la cámara para rectificar si hay un mal procedimiento y una mala decisión de Bonadío. Pero usted sabe que la Cámara confirma y después dice, bueno, que el tribunal oral se arregle. Y después cuando hay una Y después el absolución, tribunal después de oral, 10 años, 14 son- años, 15 años, decimos, le hicimos daño a todas estas personas que las tuvimos imputado durante 10 años y finalmente la absolvieron. Así no funciona la justicia para mí, ¿no? Igual la gobernadora, volviendo al tema anterior, la gobernadora también opinó en algunos otros casos y lo dijo con nombre y apellido. Hubo una sala del Tribunal de Casación de la provincia de Buenos Aires que liberó a 8 comisarios. ¿Sí? Y también opinó desde su lugar, y también desde su lugar de ciudadana, y me parece perfecto. No es una Pero ciudadana. una cosa, Juan Pablo. primero que no Es es la una cosa es gobernadora. opinar, Pero otra ¿por cosa qué es no puede criticar. opinar Tiene que la... que- no, ¿por qué la ¿Por qué no gobernadora? puede decir Porque su que no palabra va- comparte, porque que no su palabra comparte vale una mucho más. decisión Ella que no dice que no favorece la comparte el voto. corrupción? La palabra vale mucho Ella más. Favorece la No va a crachar. corrupción. Palabra vale Liberaron mucho más. ocho, No puede- no es una liberaron ciudadana 8 policías común que estaban corriente, comprobados que estaban Mariano. recaudando. No sé, yo opino acá como ciudadano, Panamá, en todos estos centros internacionales en donde se oculta el dinero raro, cuando menos. Entonces, la verdad que me parece que no es un buen argumento que la gobernadora diga que porque tiene 15 millones de pesos es sospechoso, por un lado, ¿no? Entonces, digo, por el otro, yo le vuelvo a decir, muchachos, empiecen a gobernar. Hace ya 1 año y medio que están. Hace 1 año y medio que están. Paren con esto de echarle la culpa al gobierno anterior, porque en la campaña dijeron que todo iba a servir perfectamente bien, que la inflación era una pavada que se resolvía rápido. Dijeron todas estas cosas y resulta que ahora no las cumplen. Entonces, empiecen a gobernar, por favor. Alguna vez empiezan a hacer cargo de que las cosas que están pasando son porque ustedes las producen.
Sí, fundamentalmente con respecto a lo que ellos producen, que es cada vez más desempleo en la Argentina, más pobreza, más exclusión. Yo creo que sería muy bueno que efectivamente empiecen a gobernar para la clase trabajadora que hoy está padeciendo, no llegar a fin de mes, no poder llenar la heladera, tener dificultades graves. Los dos informes de esta semana respecto a la pobreza, los 6 millones de argentinos que son pobres según el observatorio, y lo de hoy de UNICEF, es alarmante, y me parece que todo el gobierno tiene que tomar cartas en el asunto y empezar una política muy activa, declarar la emergencia alimentaria como mínimo para garantizar que no haya un argentino que no pueda dejar de tener un plato arriba de la mesa todos los días, Juan. Eso es realmente grave. Victoria, insisto, ustedes dejaron 30% de pobreza. Vos me vas a discutir la UCA, que es porque, a ver, el observatorio ustedes habían robado el INDEC, se habían robado las estadísticas del país. Juan, se lo habían robado, las habían secuestrado. Doctor, gobiernan ustedes. Tomemos la UCA, me encantaría, 29,5 dio el último dato de pobreza de la gestión de ustedes. Vos no podés reconocer que hay más pobres hace un año. Tuvieron condiciones inmejorables para resolver la pobreza definitivamente de este país de manera estructural. Y no solo no la solucionaron, sino que la empeoraron. Mientras América Latina bajaba la pobreza, ustedes la aumentaban. Vos no te acordás que pasó en 2009 en el Juan, vos sos mundo. gobierno, tirá alguna propuesta para sacar a la gente de la pobreza. Hubo 3 años de buenos precios de los commodities, nada más. No mienta. Estamos hablando de promedio. América Latina bajó en las mismas condiciones, bajó la pobreza, la sostuvo esa baja. En cambio, el gobierno de Cristina, sobre todo el de Cristina, desaprovechó todas las condiciones y aumentó la pobreza en 30%. La gente sabe que no pasó porque lo vive en carne propia hoy, fuera de toda estadística. Salió el lunes en el Diario de la Nación, diciembre del 2015, el último dato del Observatorio Social de la UCA era 26,5% de pobreza. Pero medía el semestre anterior. En la última medición del último semestre dio 29,5%. Bueno, pausa y ya seguimos con el debate. Continuamos esta noche en Minuto 1 y vamos ya cerrando el debate, muy interesante, un tema de actualidad que se ha reactualizado, ¿no? Es muy necesario. ¿Y cuánto se estima que hay kit del Plan Cunita allí en los depósitos que mirábamos al inicio? En los depósitos unos 27.000 y en las maternidades bajo llave el resto hasta 65.000 kits. Bueno, Darío, ¿cómo las últimas novedades del caso Odebrecht, por favor, comentanos de hoy? Bueno, mucho ruido y pocas nueces, lamentablemente, pero los fiscales están trabajando. Hay una puja, no sé por qué, entre el gobierno por un lado y su Ministerio de Justicia y los fiscales. Ajá. Se desconfían, tienen miedo, quién consigue primero la información, pero por ahora no hay nada más que un par de nombres, no hay cuentas, no hay datos y sobre todo la legislación argentina no favorece esos datos porque ¿cómo los investigan? Con los datos que ya hay acá se puede investigar y mucho. Sí, tal cual. Investigar sí, lo que pasa es que la legislación no ayuda. Que hubo en IEXA, en 2 allanamientos los últimos días, ¿han obtenido información también para seguir avanzando? No hay recibo de las coimas, pero ha pasado mucho tiempo. Tal vez... más o menos, acordate que en los mails figuraba... En algunos un allanamiento es como un vaso de agua, no se le niega a nadie. Bueno, vos vas y si encontrás, encontrás. En algunos lugares las coimas también son Vamos a ver al fiscal, vamos a escuchar al fiscal Federico Delgado, que hoy sufrió, dicen que es un accidente de tránsito, uno no quiere pensar mal, ¿no? Pero justo uno de los fiscales que más molesta al poder sufrió hoy un accidente de tránsito, ¿no? Por suerte está bien. Pero hablaba y sobre el caso Odebrecht decía lo siguiente. ¿Hay alguna evidencia, indicio, suspicacia de que Odebrecht logró las obras que tuvo acá mediante coimas? Sí, la primera, Ernesto, es que la propia Odebrecht lo dice. Esa es la gran ventaja que tenemos. ¿En qué involucra esto? No por vía de empresario, sino por vía, o podría involucrar esto a, no sé, a Macri como funcionario. Al gobierno si es que lo llegue a involucrar, estoy hablando en potencial y como una posibilidad, la única obra pública que se ha prolongado, digamos, y que ha tenido algunas decisiones de decretos de este gobierno es el soterramiento del Sarmiento. Bueno, es lo que se está investigando y justamente los allanamientos de los últimos días tienen relación con este caso, ¿no? Miriam, 30 segundos finales. No, me pareció absolutamente distractivo lo que está haciendo Garabano, me parece que es funcional a lo que quiere este gobierno, ir a buscar a pruebas a Estados Unidos. Estados Unidos no es imparcial en todas estas denuncias, hoy mencionaba lo de Brasil, Estados Unidos juega y juega fuerte.
para imponer sus propios negocios, sus propias empresas, entonces no es imparcial. Si quieren averiguar de verdad qué pasó, hay que abolir el secreto bancario, terminar con el secreto financiero, que queden todas las transacciones a la luz y que haya verdaderamente una estatización de la obra pública, que sea el Estado el que la haga sin estas empresas y controlada por los trabajadores. Victoria, ¿es candidata, Cristina, en la provincia de Buenos Aires? Mira, yo estoy convencida de que Cristina Fernández de Kirchner va a ser la candidata del Frente para la Victoria porque es la dirigente política que hoy puede expresar con mayor certeza lo que le pasa a toda la ciudadanía con este ajuste brutal que lleva adelante Macri, así que estoy confiada de que va a ser candidata. ¿Tienen que barajar y dar de nuevo con los candidatos si Cristina es candidata a senadora en la provincia? No, para nada. Nosotros siempre decimos lo mismo, que el candidato es el proyecto, la gestión de María Eugenia Vidal, y me caben las generales de la ley. A mí, en lo particular, me gustaría que el candidato nuestro, que nos represente, sea Esteban Bullrich, pues milito con él hace 13 años y para mí es el mejor representante posible. Muy bien, gracias a todos realmente por el debate, como siempre se puede dar aquí, franco, sincero y escuchándonos entre todos con los temas de actualidad. Gracias, compañeros, y que terminen bien el día. Hasta mañana, Gato, feliz día. Cuidado, Feliz y día. hasta mañana a las 21 con la realidad que pasa aquí por Minuto 1 en la pantalla de C5N. Ya siguen con Roberto Navarro y el Destape TV.